Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes están en el salón? Ah, qué bueno. Ok. Muy bien, chicos, comenzamos. En la clase anterior estuvimos platicando, bueno, estamos en el tema más bien de las características del arte paleolítico, en donde hablamos respecto al arte paleolítico, a las investigaciones que se han hecho, a cómo ha funcionado y a que se hablaba un poquito de que las personas que vivían en esta época paleolítica tenían un poco de pensamiento abstracto y que también se notó o se dio a entender sobre la necesidad de las personas del arte de la época paleolítica en la necesidad que tuvieron ellos por controlar o manipular a otras personas de su tribu o de su entorno, pues para obviamente obtener alguna ganancia en algo que ellos tenían por ahí establecido, ¿no? Territorialmente, a lo mejor un tanto de infundir respeto, un tanto de infundir miedo, tal vez, no sabemos, pero bueno, vimos que desde estas épocas, desde estos años, ya el ser humano traía en sí, traía dentro como que ya esa necesidad para poder, para controlar, para hacer que las personas pues les hicieran caso o mandar, tener algún líder que llevara la batuta de todo esto. Luego hablamos sobre los temas que se dan, los temas de los cuales se hablan en esta época y vimos que eran los signos abstractos, los animales y las figuras humanas. Eran las tres cosas de lo que ellos podían expresarse o de lo que los investigadores descubrieron
a través de la expresión que ellos realizaban en los murales, en las pinturas, en los utensilios, en las estatuillas, es lo que se ha visto, ¿no? Que solamente hablan sobre estos tres temas: los signos abstractos, que son los idiomorfos, los animales, que son los zoomorfos, y los seres humanos o las figuras humanas, que en este caso son los antropomorfos. Luego hablamos un poco acerca del estilo también, en el que decíamos que todas sus obras de arte eran un poquito más descriptivas que narrativas, eran más como te enseño lo que hay aquí, te enseño lo que yo veo, te enseño con lo que yo estoy en contacto, pero no tengo forma de narrarte el suceso, ¿no? A veces hacían como que una figura y luego otra, y que fueran como en secuencia, pero aún así este arte no era narrativo, era descriptivo, ¿no? Tú tenías que observar las figuras, tú tenías que imaginarte, tú tenías que sacar tus propias teorías de lo que te estaban diciendo las figuras que tú estabas viendo, ¿no? Decían que carecían de sensación y de movimiento, no teníamos esta parte de juegos visuales o juegos de colores en los que podemos ver cierto movimiento también por ahí. Y se dice también que en las figuras humanas y animales que ellos creaban las hacían con rasgos muy exagerados. Las hacían con rasgos muy exagerados en los que tú podías, en los que ellos a lo mejor podían estar viendo algo que les ayudara a crear alguna actividad artística, y ellos todavía lo exageraban. Podían poner una cabezota, un cuerpecito, unas manos muy largas, un poquito exagerados. Desconocemos si a lo mejor lo hacían de una forma consciente para crear la parte abstracta tal vez, o si definitivamente estas personas no tenían el, eh, el entendimiento de decir, eh, voy a hacerlo de manera proporcional, ¿no? Voy a hacer un cuerpo humano de manera proporcional, así como está el mío, ¿no? A lo mejor no tenían ese sentido de pensamiento, quién sabe. Y pues bueno, dice que estaban un poquito exagerados todas las cuestiones de los rasgos en cuanto a las figuras humanas y animales que ellos creaban y que ellos hacían. Luego viene el siguiente tema, chicos, que es la parte de el estilo. No, las materiales y técnicas. Los materiales y técnicas, chicos, aquí dice que se han encontrado multitudes de utensilios decorados con dibujos geométricos. Están hablando de utensilios decorados con utensilios geométricos, chicos. Imagínense, al hablar de utensilios decorados estamos hablando de arte mueble. Acuérdense que ya vimos que todos los utensilios, el lápiz, el buril, la escobilla, cualquier cosa que yo tuviera, un cuchillo, un hacha, una pala, lo que yo tuviera que haya sido creado en ese momento o en esta parte histórica, pues eran considerados artes muebles, ¿no? Porque lo podemos trasladar de un lugar a otro. Pero dice que en estos utensilios empezaron a encontrar, chicos, destellos de figuras geométricas. Básicamente dice aquí que las encontraban mediante líneas y mediante puntos, solamente, ¿ok? Mediante líneas y puntos ellos creaban esta parte de figuras geométricas. Lo importante aquí no es ver qué tan derechita quedaba la figura, o qué tan, ay, aquí usaron puntos, ay, aquí usaron líneas. No, chicos, lo importante a destacar aquí es que imagínense, desde estos años que estamos platicando antes de Cristo, hace muchos miles de años de nosotros, de la actualidad que vivimos, ya se podían ver destellitos de figuras geométricas en donde podemos ver se puede considerar incluso los principios matemáticos, podríamos decir. ¿Por qué? Porque, oye, están creando esto, están haciendo figuras geométricas, ¿en base a qué? ¿Por qué las están haciendo, no? Oye, a lo mejor ellos las hacían con un afán muy tranquilo, como el decir, no sé, vamos a recrear el sol,
y a lo mejor lo hacían con ciertos puntitos y ellos a lo mejor en su mente estaban creando solamente la imagen del sol, pero para nosotros como seres humanos eso es un círculo, ¿no? Entonces, ellos empezaban a notar la diferencia entre círculos, cuadrados, rombos, triángulos. Obviamente basado en lo que ellos veían. No era como que, ah, sí, vamos a hacer, soy algún personaje histórico matemático y estoy descubriendo las matemáticas. No, no lo hacían con ese fin. Lo hacían con el fin de recrear las cosas que ellos veían, ¿ok? Todas las cosas que ellos tuvieran a su alrededor, si veían una piedra un tanto cuadrada, a lo mejor mediante líneas, ellos podían plasmar esta parte de cuadrados, la parte de los círculos. Si ellos veían un árbol muy grande, muy frondoso, tal vez un pino que formara una especie de triángulo, pues a lo mejor ellos la podían plasmar también en estos utensilios, chicos. El punto aquí nada más a recalcar es que desde estos entonces ellos empezaron a notar o a destacar las partes de figuras geométricas, que eso sabemos que hoy en día sigue siendo parte de la educación básica de cualquier humano, de cualquier eh, sí, pues de cualquier persona que tenga acceso a la educación, desde niveles básicos hasta niveles pues superiores, usamos constantemente la parte de las figuras geométricas todo el tiempo y matemáticamente no se diga, ¿no? Matemáticamente estamos constantemente sobre eso, sobre eso, sobre eso, sobre eso. Pero bueno, aquí podemos ver que desde estos tiempos ya empezaban a crearse, ya empezaban a salir estas partes de dibujos geométricos. Dice, en su mayoría eran grabados, o sea, en su mayoría estaban como eh, eh, punteaditos o grabaditos sobre algún utensilio, en este caso como lo menciona, o pueden ser también sobre alguna pared o alguna parte ahí que ellos estuvieran haciendo grabado, alguna piedra, algún hueso también. Dice, estos grabados de trazo fino se realizaban con buriles de sílex. Nosotros ya hablamos de los temas del burilex, ya vimos cómo son en, ya vimos cómo son en su mayoría. Y bueno, vamos nada más, les comparto la pantalla para que vean cómo eran los de sílex. En este caso, chicos, los de sílex eran así como estos, ¿ok? Básicamente eran estos. Es como es un tipo de roca, un tipo de piedra más o menos, que como comentamos, tienen unos piquitos o tienen unos filitos y eso hacían que pudiéramos nosotros grabar, tallar y ese tipo de cosas en las piedras, en los huesos, en la madera, en donde sea que estuviéramos, ¿no? Pero básicamente esto es el sílex, es lo que nos quieren dar a entender con esta parte. Luego, luego dice que en ocasiones el grabado era suficientemente profundo y pasaba a ser un alto relieve. Más adelante vamos a profundizar en la cuestión del alto relieve, chicos, pero de entrada aquí nos dicen que cuando teníamos nosotros un grabado, cuando el grabado llegaba, dejaba de ser ligerito, es decir, o sea, dejaba de ser nada más así como por encimita y empezaba a ser profundo, ahí se empezaba a considerar que se creaba ya un alto relieve. Más adelante vamos a hablar del alto relieve. Ya platicamos también de cuando el grabado era muy profundo y la figura quedaba muy hacia afuera, se empezaba a considerar también ya como una escultura, ¿no? Ya se empezaba a considerar una escultura porque empezábamos a ver que el grabado era muy profundo y la figura quedaba muy salida, ¿no? En este caso no me están hablando de esculturas, me están hablando de altos relieves, básicamente que ese relieve que yo estoy escarbando va a quedar profundo y la imagen va a quedar como resaltada, pero no tanto como para hacer una escultura, ¿ok?
Eso se le conoce como alto relieve. Les digo, más adelante vamos a platicar un poquito más de eso. Dice, es posible que, como ocurre con el arte parietal, también se hubiese pintado sobre ellos. En algunas ocasiones se dice, o se cree más bien, que los altos relieves o los grabados, chicos, también estaban pintados en la parte de arriba. No nada más estaban como tallados, no nada más estaban, eh, no nada más estaban, ahí como creados y que quedaran ahí medios cenicitos o medios ásperos o medios terrosos. También se dice aquí que estaban creándose pinturas sobre ellos, ¿no? Estaban pintando sobre estas creaciones también. Dice luego por aquí que la pintura en la prehistoria se obtenía de la mezcla de pigmentos minerales y orgánicos con aglutinantes. Ya habíamos hablado que el, el tipo de materiales que ellos utilizaban, chicos, para la creación de pintura, pues era básicamente usando las cosas que tenían ahí a su alrededor, ¿no? Que si el árbol, que si la planta, que si el carbón, que, que, que todo lo que ellos tenían ahí a su alcance era lo que ellos utilizaban como pintura o era lo que ellos podían utilizar como pintura para que para darle color o para darle ese sentido de pues vida a lo que ellos creaban en las paredes o en los utensilios también. Dice que las pinturas son monocromas o de dos colores. Entonces podemos tener las que son como solo las negras, solo las que usaban un tipo de tinta, la tinta roja, la tinta amarilla, la tinta negra, o bien las que tenían una combinación de colores, ¿no? Que en este caso nos hablan de dos. Pueden ser dos o más, pero pues aquí nos hablan exclusivamente como si fueran de dos colores. Dice que en ocasiones se aprovechan las irregularidades del soporte para para enfatizar más bien la sensación de volumen. Entonces, acuérdense que habíamos dicho que hay que aprovechar cualquier bordito que yo tenga en la pared, cualquier puntito que yo tenga en la pared, lo tengo que aprovechar para poder resaltar tal vez lo que estoy eh, creando, lo que estoy haciendo, para darle un poquito más de sentido, un poquito más aquí ahora pudiéramos llamar a lo mejor para darle un realce, ¿no? Pudiera ser un realce, pudiera ser una estructura diferente también, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos utilizaban. Eh, acuérdense que podemos encontrarnos con eh, paredes, podemos encontrarnos con cosas que llegan a estar como con borditos. Por ejemplo, hay algunas paredes, chicos, que tienen un tipo pues es como un tirol o algo, no sé cómo se llama, algo que le ponen aquí arriba a la pared que hace que quede como con bolitas o como con bordecitos, ¿no? Bueno, esos bordecitos, chicos, si tú te les quedas viendo mucho tiempo, bueno, o si tú te les quedas viendo un rato, ¿no? El tiempo que sea. Si tú te le quedas viendo el rato, vas a empezar a encontrar ciertas figuras dentro de esa textura, ¿no? A mí me ha tocado ir a lugares donde las paredes a veces se quedan como con el típico, ¿cómo le llaman los albañiles? Eh, Lo que le hacen los albañiles cuando nada más andan aventando el cemento, que queda así como rasposa la pared. Si tú te le quedas viendo esas paredes, chicos, vas a encontrar figuras, lo que a lo mejor tengas en la mano, un triángulo, un círculo, a lo mejor alguna carita feliz, alguna carita triste. Por ahí vamos a empezar a sacar ciertas imágenes que nosotros tenemos en la mente. Ojo, no podemos crear algo nuevo que no conocemos. Siempre sacamos imágenes de cosas que ya conocemos, sacamos imágenes de cosas que ya han estado en nuestra mente y que ya han estado presentes en nuestra vida. Entonces, las podemos identificar muchísimo mejor todavía. Eh, Luego, chicos,
Por ejemplo, también en los pisos que son como con manchitas o con, ¿cómo llamarlo? Los pisos de las casas, hay algunas casas que tienen unos pisos que son como moteaditos, ¿no? Como, no sé, el piso es blanco, como con ciertos destellos negros o esos pisos son ya un poquito más antiguos, pero sí se usaban. Yo me acuerdo en casa de mi abuelita había, eran como pisos verdes que tenían como manchitas blancas. Bueno, estas manchitas o estos puntitos, estas moteaditas que le digo yo, porque ay, son como puntitos, ¿no? Son como si alguien le hubiera hecho con una bolita así varias cosas, ¿no? Este, esos productos, chicos, puedes, si tú te quedas observando, vas a encontrar también cosas. Hace poco, en la planta alta de mi casa, hay un piso así similar que les digo, y mi niño me decía, mamá, el uno, y yo decía, el uno, sí, sí, pero pues qué, ¿no? Y siempre me lo decía cuando iba a entrar al baño. Y me decía, mamá, el uno, y yo decía, pues, ¿qué quiere hacer del baño o qué, verdad? Hasta que un día se me sentó en el suelo y o sea, se sentó en el suelo y me dijo, mamá, el uno, y me apuntó en el suelo, ¿no? Entonces ya me fijé y pues resulta que es una manchita del piso, pero que parece un uno perfecto, o sea, realmente parece, tiene un piquito y tiene un palito hacia abajo, ¿no? Entonces, en la mente de mi niño, él ubica el número uno físicamente. Entonces, él vio eso, lo observó y dijo, mamá, mira, aquí hay un uno, ¿no? Entonces, es muy interesante, chicos, cómo vamos sacando nosotros imágenes de cosas que tenemos en la mente, imágenes de cosas que conocemos sobre paredes, sobre pisos, sobre cualquier cosa que nosotros estemos observando, vamos sacando como que extracciones de nuestra mente para decir, mira, aquí pasó esto, mira, aquí estaban haciendo esto, o mira, aquí veo un círculo, aquí veo una carita feliz, aquí veo unos números, todo lo que nosotros conocemos podemos identificarlo. Entonces, en estas épocas, chicos, la gente, imagínense, se sentaban horas a ver ahí la pared o cuando estaban acostados viendo el techo o cuando tenían que estar resguardados por la lluvia, que no podían hacer nada, pues solamente tenían para entretenerse el ver la pared, el ver el techo. El ver de qué forma ellos podían sacarle provecho a eso, de qué forma podían encontrar a lo mejor algunas animales o formas que ellos ya conocían y que pudieran resaltar gracias a el grabadito o los bordes que pudiera tener la pared o el techo, ¿no? Dice que para la aplicación de la pintura se recurre a técnicas variadas, desde pintar con los dedos, estampar con las manos, pulverizar con la boca, pinceles rudimentarios. Ya habíamos platicado de estos. Ya habíamos hablado de cómo se pintaba con los dedos, que era lo que tenían. Actualmente también se llegan a hacer técnicas de pinturas con dedos, chicos. Estampar con las manos también, obviamente aquí era su único recurso. Hoy en día lo usan como técnica, pero en esta parte era su único recurso, ¿no? Los dedos, las manos, lo que me quedaba a lo mejor de mancha en la mano, yo lo ponía ahí para, como firma tal vez. Este, las cosas que pulverizaban con la boca o que podían tener en la boca y luego escupir para que fuera una sensación de spray, lo que estuviera ahí en la pared o en el lienzo que ellos estuvieran usando. Y las cuestiones de los pinceles rudimentarios, donde platicamos respecto a las escobillas, las escobillas que hoy en día siguen existiendo y se siguen utilizando, pero las escobillas se utilizan de manera diferente, ¿no? Las escobillas hoy en día son, perdón, las escobillas en ese entonces eran hechizas o eran creadas con los materiales más a la mano que tuvieran, ¿no? Lo que tuvieran por ahí a la mano. Dice, en cuanto a la decoración de utensilios o la fabricación de estatuillas, los restos más que frecuentes son de piedra, aunque también usaron materiales perecederos como pieles, madera o concha. La mayor parte de los materiales que encontramos hoy en día como históricos, chicos, son a base de piedra o de hueso, pero dice que también se han encontrado restos de materiales, ¿cómo lo llaman aquí?
perecederos como pieles, madera y cocina. Perecederos se refiere a que se echan a perder, a que se descomponen o a que con el paso del tiempo, con la humedad, con las circunstancias, van perdiendo como que el, se van deshaciendo, ¿no? O sea, van perdiendo el enfoque real tal vez que le hayan dado en estos tiempos. Em, Y bueno, han encontrado restos de pieles, de cosas hechas con madera y de conchas. Dice, las esculturas más abundantes encontradas hasta la fecha son pequeñas estatuillas de animales o figuras humanas talladas en marfil o esculpidas en barro. Desde aquí ellos ya usaban el barro, chicos, pero era el barro en su expresión más, ay, en su expresión más virgen, es decir, es como si agarraran el lodo directo de algún lugar y se ponen a crear algo ahí en el lodo, ahí arriba del lodo. Se ponen a crear algo, se ponen a hacer algo, este, y ya que el lodo esté seco, pues ya se queda como una piedra, ¿no? Ya se queda ahí bien, bien durito y ya eso lo van a dejar ahí como una estatuilla. Dice que también las encontraron de marfil, así como también existían de piedra y de hueso, pero estas eran un poquito más difíciles para tallarlas, ¿no? Pero definitivamente no imposibles y pues también encontraron rastros de esto en la parte técnica o en la parte de las técnicas que utilizaban en la época paleolítica. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda con las características del arte paleolítico? Hablamos de pintura, escultura, arquitectura, hablamos de características, temas, estilos, materiales. Ya habíamos platicado de algunos de ellos, pero vamos a seguir viéndolos a través de todas las artes también que vienen más adelante. Vamos a platicar también de qué manera lo aplicaban de forma diferente, ¿no? Ok, Akari, gracias. Ya la siguiente clase vamos a estar hablando sobre arte mesolítico. Ya vamos a empezar o ya vamos a entrar en la parte de los otros artes, que en este caso va a ser el arte mesolítico. Vamos a empezar la siguiente clase. Muy bien, chicos, vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. Los veo al ratito con comunicación. Que tengan bonita mañana, chicos. Al rato nos vemos.